se trata de las leyes del aprendizaje. Y vamos a hacerlo lo más coloquial y de intercambio posible, ¿no? Pueden hacer preguntas, interrumpir. El hecho es que, siendo poquitos, podamos aprovechar muy bien la tarde, ¿no? Esto de leyes del aprendizaje tiene que ver con algo muy traumático para la mayoría de la gente. Y con una pregunta en vivo y a todo color se los voy a demostrar. La pregunta es, ¿qué han tratado de hacer desde hace mucho tiempo que no han logrado hacer? ¿Qué han logrado, qué han querido cambiar? ¿Qué han querido dejar de hacer que no han podido dejar de hacer? La mente dice, esto está mal, no lo hagas, pero lo siguen haciendo. O bueno, más correctamente, lo seguimos haciendo. Ajá. Porque esto es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Así que no lo diré en tercera persona. Entonces la pregunta, que espero que algunos me contesten si gustan, es, para hacerlo muy real, ¿qué es aquello que has querido cambiar o aprender o dejar de hacer o hacer y que a pesar de tus buenos propósitos no has logrado? Ni hacer, ni aprender, ni dejar de hacer. Ser decidioso. Has querido aprender a dejar de ser decidioso y no lo has logrado. No lo has logrado. Avanzo un rato y... 2 pasitos para adelante y 1.5 para atrás. Decidioso es procrastinar, es posponer cosas. Es el dicho de lo que hagas, lo que vayas a hacer mañana, mejor hazlo hoy, ¿sí? Y en vez de hacerlo hoy, no, mañana, ¿sí? Es como el letrero de hoy no se fía, mañana sí, ¿no? ¿Eso es? Sí. Hoy no lo hago, mañana sí. Pero ¿cómo que has dejado eso? Eso es decidioso. Pues es digamos, en Muchas general, cosas en que general, cosas valiosas. Voy a empezar a hacer tal cosa, órale. Y empiezas, o sea, 1 semana, 2 semanas y luego ya, ay, se me atoró, mañana le sigo. Pero no, es que ya no lo hice la semana, ya un día no lo hice, entonces... Te desanimas. La siguiente semana lo empiezo desde bien, ya. Pues ya no lo hice 5 días, ya para el lunes ya tampoco. Sí. Y ya. Y luego otro momento, ¿verdad? Empiezas a hacer otra vez y lo mismo, ¿no? Muy bien. Siento Bueno, entonces, muy... dada la respuesta que nos das, no voy a decir los nombres para no ventanearlos y poderlos subir a YouTube y que no, ¡ay, mira, ahí estaba fulano! No. Yo nada más soy el único que va a ser visto y los nombres de ustedes o son ficticios o no aparecen, ¿ok? Muy bien, entonces, aquí tenemos al caballero decidioso, que le gustaría aprender a dejar de ser decidioso, aprender a dejar de posponer objetivos valiosos. Muy bien. Espero que lo que voy a explicar en esta tarde te sirva para empezar a aprender lo contrario. Muy bien. ¿Tu respuesta cuál sería? Llamémosle Mirna. Okay. De que quiero lograr evitar que la gente abuse de ti. Abuse de mí. Muy bien. Y no has logrado evitar que la gente abuse de ti. Si me porto bien, porque me porto bien, y si me porto mal, así, porque me porto así, claro. Total. Siento que soy siempre la que quedas siempre mal. se equivoca. Sí, la que siempre te La que hacen no ver sirve para nada. que no sirves, que no tienes la razón, que siempre metes la pata, Sí. bla, bla, bla. Correcto. Entonces, Y yo lo que a siento ti eso te me falta, afecta mucho. lo que a ti te falta es aprender a hacer justamente lo que hablaba hace unos minutos con mi hijo Juan. Lo que a ti te falta aprender es a ser asertiva. Ni sumisa, ni rebelde. Ni sumisa, ni agresiva. Asertiva, justo medio. Voy a poner los medios para que empieces desde hoy mismo a aprender a ser asertiva. Muy bien. Gracias. ¿Tú? Caballero, llamémosle Raimundo. Realmente me identifico con ambos criterios. Con ambos criterios, o sea, decidioso y falta de asertividad. Y a veces siento que llego a ser muy noble que llegan a aprovecharse de mí. O sea, uno a veces pone por encima a otras personas en ocasiones en vez de uno. Ajá. Necesito empezar a preocuparme más por mí. Afortunadamente he logrado hacer Algunos cambios. avances. Sí, mi esposa
esposa me ha impulsado mucho a hacer Qué bien. cambios de mentalidad, de parecer. He progresado en muchos aspectos, en tomas de decisiones. No que tenga problemas en la toma de decisiones, sino en el punto de Tomarlas de modo firme y Exacto. asertivo es lo que te falla. Todavía. Bien. sí. Y pues Hábitos. Yo- ¿Como cuál hábito no has logrado? Probablemente bueno, ya también remojar de las uñas. Morderte las uñas, te las tocarme sigues. la cara y Malos hábitos Malos hábitos. que te gustaría quitar. Exacto. Perfecto. Y pues, en línea de cosas, uno quiere cambiar muchas cosas. No, pero vamos a escoger un solo objetivo. Ok, me ¿Sí? siento identificado con el Muy bien. tema de... Bueno, puedes tomar ambos. Exacto. Muy bien. Y vamos a inventar que tú te llamas Estela. El temor siempre ha sido muy temeroso. Muy temerosa. ¿Llena de miedos? Llena de miedos, toda la vida. Así, ¿Cuál sería tu miedo más fuerte? Mi miedo más fuerte es que no me aprecien. Que no te aprecien, que alguien te desprecie, que alguien no te reconozca tu valor. Así es. Ajá. ¿Y te ocurre con cierta frecuencia? Ujú. ¿Sí? Sí, me ocurre. Bien. ¿Ok? ¿Bien? Pero esos son miedos imaginarios, cuando descubro que sí, la gente sí Ujú. me aprecia. Sí, pero al principio tienes el temor de Pero, que no, exacto. y eso te ocasiona ansiedad, Ansiedad. te ocasiona angustia, a lo mejor insomnio, a lo mejor te sientes mal, ¿no? Incómoda, y a toro pasado, pues, ay, siempre sí, pero mientras Pero mientras, te la pasas muy mal. Exactamente. ¿Sí? Muy bien, ¿y Pepe? Pues disfrutar un poquito más la vida, ¿Disfrutar más la vida? no es tanto el trabajo, no Mm. tanto trabajo. O sea que tiendes a ser medio workaholic, Entonces, trabajólico. bajarle un poquito el nivel. Bajarle 3 rayitas al nivel de adicción al trabajo. Me levanto a las 5:30, hago ejercicio y después trabajo desde las 5:30. A veces me da por mandar mails o correos o WhatsApp a la gente que trabaja conmigo a las 6:30. Qué bárbaro. Esperando que me respondan a las 7. Entonces ahora sí te responden. Sí. De hecho, Pero bueno, eso es parte de eso. Trabajólico. Sí. Yo Bueno. conmigo tengo un problema similar que es muy adictivo al trabajo y yo no tengo tiempo para una relación. O sea, siente que más pasión por su trabajo Que por cualquier relación humana. una relación. Los valores invertidos, muy mal. Y además le auguro corta vida. Porque según un estudio de la Universidad de Harvard, que acaba de salir hace unas semanas, los más longevos ciudadanos del planeta y los más saludables somos los que tenemos mejores relaciones interpersonales. Empezando por una buena esposa, un buen marido, y pocos, pero muy selectos y buenos amigos. Somos mucho más longevos, mucho más productivos, mucho menos enfermizos que las personas ricas, poderosas o famosas. De hecho, ningún longevo, casi ningún longevo, es rico, poderoso o famoso. Pero si es sabio, si es amoroso, es cálido, es empático, es buen padre, buen hijo, buen abuelo, buen hermano, buen esposo. ¿Sí? Y eso es lo que más longevidad y salud mental nos da. Bien, entonces vamos a explicar cómo pueden ustedes aprender sus propósitos. ¿Sí? Bajarle al trabajolismo, bajarle a tus miedos, a tu desidia, a tu andar salvando a la gente que luego se aprovecha de ti, ¿no? Dejar de posponer objetivos. Muy bien, entonces vamos a comenzar por aclarar que el aprendizaje se da invariablemente en 3 niveles. Y no hay aprendizaje seguro ni verdadero si no se dan los 3 niveles. El primer nivel, que es muy sencillo, es el que vamos a llamar nivel cognoscitivo o nivel teórico. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿cuál es la capital de Francia? París. París. ¿Has estado en París? No. No. Entonces no puedes decir que conoces París. No. Puedes decir que sabes que París es la capital de Francia, pero no conoces París. Entonces no te puede gustar París de modo afectivo, porque no has estado ahí. ¿Sí? No has paseado por el barrio de Montmartre, no has ido al Museo del Louvre, no has paseado por Les Invalides, no has entrado al Museo de Napoleón,
no has visto las batallas de Napoleón en el Arco de Triunfo, qué sé yo. La torre. Yo sí he estado varias veces en París y yo puedo decir que yo amo París. Me encanta París, pues es una ciudad fantástica, por donde quiera que le mires, por su historia, sus personajes, su gente, su cultura, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Entonces, del aprendizaje teórico hay que pasar al aprendizaje afectivo, ¿sí? Cuando tú conoces las cosas con el corazón, con la tripa, con las vísceras, cuando sientes las cosas, ¿sí? No nada más las sabes, sino que las sientes, las vives. Entonces hablamos de un aprendizaje afectivo. Esto es muy dramático, porque miren, no voy a decir nombres para que nadie se enoje a la hora que me vean en YouTube, pero hay personas que son maestros a escala de teología moral, que tienen libros escritos sobre teología moral, que dan clases en seminarios, en universidades de alto nivel de teología moral, que son cardenales, obispos. Nada menos ahorita un australiano acaba de ser echado a la picota por el Papa por pederasta, y es maestro en Sagradas Escrituras, teología y todo lo que quieras, ¿sí? Todo un ícono es descubierto como una persona que practica la pederastia y el abuso sexual. ¿Esto qué significa? Significa que lo que él sabe no lo vive. Lo que él sabe acá no lo vive en su organismo, en su cuerpo, en sus emociones, en su corazón, en sus vísceras. Entonces, ¿de qué te sirve saber algo que no es visceral? Entonces no ha aprendido él. No ha aprendido nada. Es como si no supiera nada, ¿sí? Entonces, cualquier aprendizaje teórico es indispensable, pero es insuficiente para poder hacer las cosas que queremos hacer. No basta con saberlas. Por eso, hace rato le explicaba yo a una persona en una llamada que me decía, oye, ¿para qué sirve la ética? Pues mira, la ética no es útil por saber qué es. La ética es útil solo si se pone en práctica. Porque puede ser un profesor de ética y nunca ponerla en práctica. Y esta frase es de Aristóteles, de hace 2350 años. No vamos a estudiar ética para saber qué es, sino para ponerla en práctica. Bien, entonces queda claro que tú puedes saber algo y no hacerlo. Puedo poner infinidad de ejemplos. Puedes saber las reglas del fútbol y nunca haber pateado un balón. Puedes saber que la hostia es el cuerpo de Cristo en presencia real mediante el acto de la transubstanciación o consagración que hace el sacerdote. Puedes conocer los artículos de la Constitución de cualquier país y violarlos, aunque los conozcas, porque el conocimiento no es virtud. Para que podamos hablar de un aprendizaje, lo que sabes, forzosamente lo tienes que convertir en un hábito virtuoso. Pero ese es el segundo escalón, lo que es el conocimiento sentido, que llamamos aprendizaje afectivo, o aprendizaje sentimental, o aprendizaje emocional o emotivo. A ver, voy a poner un ejemplo muy dramático. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una relación con quien sea? Papá, mamá, esposo, hijo, quien sea. En donde ustedes saben que esa persona los quiere, pero nunca sienten su amor. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Si ya sabes que te quiero, aquí estoy, ¿no? No me he ido. ¿Qué más quieres, vieja? Tú sabes que él te quiere, pero no lo sientes. Por esa razón, uno de mis libros de mayor impacto, ¿sí?, de mayor venta y de mayor cambio en la gente, se llama Solo quien se siente amado puede ser educado. Tú no puedes educar a nadie en esta vida si no siente tu amor. No basta con que lo sepa, tiene que sentirlo, con tus caricias,
con tu forma de estructurar el tiempo con él y con tu forma de darle reconocimiento en vez de andarlo descalificando. Bien, y tenemos un tercer nivel de aprendizaje. Los otros dos, digamos que hacen un 50%. Vamos a darle al aprendizaje cognitivo un valor del 10%. Al aprendizaje afectivo o emotivo vamos a darle 40%. Y al aprendizaje psicomotriz, se llama psicomotriz, vamos a darle 50%. Solito vale la mitad de todo el proceso. ¿Qué es el aprendizaje psicomotriz o a escala psicomotriz? Es cuando los conocimientos y los sentimientos te llevan a la adquisición de un hábito virtuoso. Cuando ya lo volviste costumbre. Cuando ya es una práctica instantánea. Cuando ya no tienes que pensarlo. Es como cuando aprendemos a manejar. Primero pues es una clase teórica, ¿no? El clutch, el volante, el freno, la direccional, el retrovisor, qué sé yo. Te vas aprendiendo los nombres, ¿no? Luego, ¿cómo son tus primeras maniobras? Pues estás demasiado consciente de todo lo que vas haciendo, ¿no? Y con miedo a equivocarte o a chocar o a que no te den la licencia. Cuando ya tienes el hábito, puedes ir platicando, las señoras se van pintando, leyendo el periódico, contestando el celular, regañando a los hijos, ¿no? Echando chisme y llegan a su destino porque ya es un hábito operativo, ya es una virtud inconsciente. Entonces ahí ya hablamos de aprendizaje psicomotriz, ¿sí? Entonces son 3 esferas. La esfera cognitiva, por ahí se empieza. Sin ella no podríamos llegar a la esfera emotiva o afectiva. Pero la esfera cognitiva y la esfera afectiva no sirven para nada si no se convierten en un hábito operativo de excelencia. Entonces, ¿cuál es nuestro reto en la vida? Para todos nosotros, formar hábitos. ¿De qué te sirve saber algo si no tienes el hábito? ¿Sí? ¿De qué te sirve saber las reglas de memoria? Por eso jamás un verdadero aprendizaje es memorístico. Un verdadero aprendizaje tiene que transmitirse, tiene que traducirse en hábitos de excelencia, en magníficos hábitos que vamos a llamar virtudes. Los buenos hábitos se llaman virtudes. Vamos a dar la definición de virtud desde 4 puntos de vista diferentes. Porque en general la gente no sabe qué es virtud y le tienen pánico a la palabra virtud, ¿no? O creen que es cosa de iglesia o cosa de gente mocha o de ratas de sacristía, y no. La virtud es simplemente la mejor manera de ser persona. Es el máximo grado de excelencia que puede alcanzar un ser humano, ser virtuoso. El máximo grado de excelencia no se alcanza con el poder. ¿Virtud y ética? La virtud es la práctica de la ética. La ética son las reglas escritas en 2 formas. Están escritas en nuestra naturaleza. La naturaleza humana tiene implícita en sí misma la ética. La ética es intrínseca al ser humano. Desde pequeño Desde el momento de la concepción va la ética. En tus genes va la ética, en tu esencia. La puedes desobedecer porque eres libre. desde pequeño te dicen, esto es correcto, ¿Sí? esto es incorrecto. Y te das cuenta tú desde muy pequeño que empiezas a darte cuenta de la realidad, que hay cosas que se valen y hay cosas que no se valen. ¿Es un sentido común? Que suele ser el menos común de los sentidos, desgraciadamente. Adormecido. Adormecido, ¿sí? Pero la ética es unívoca, inequívoca y universal. La diferencia entre la ética y la virtud es que la virtud es la aplicación práctica de las normas éticas. ¿De acuerdo? Por eso decía Aristóteles que no estudiamos ética para saber qué es, sino para ponerla en práctica. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir virtud. Primero, virtud significa fuerza. Virtud viene de la palabra latina virtus, que se traduce al castellano literalmente con la palabra fuerza. Bien.
Virtus, fuerza. Entonces, una persona virtuosa, ¿qué es? Una persona Fuerte. fuerte, llena de fuerzas. No me refiero a fuerza muscular, obviamente, De convicción. ¿no? Fuerza moral, espiritual, intelectual, afectiva, emotiva, social, voluntaria, decisional, pero no es una fuerza física, aunque no se riñe. Puede ser físicamente fuerte a la vez que virtuosamente fuerte, en el sentido espiritual del término. Ajá. Bien, es la primera definición que quiero que se aprendan. Entonces, ¿qué van a adquirir ustedes? Fuerza. Fuerza. ¿Por qué no has podido? Pues porque eres débil. Porque soy miedosa. ¿Por qué? Soy Porque débil. eres débil. ¿Por qué no has podido defenderte? Pues porque eres débil. Son debilidades. Cualquier vicio es una debilidad. Cualquier vicio es una debilidad. Que está como un agujero en la línea de flotación de un barco que se está hundiendo. Y lo más probable es que los vicios nos lleven a la tumba mucho tiempo antes de lo que hubiéramos podido morir. ¿Sí? Porque la persona virtuosa tiene una enorme ventaja de la que ya hablaré, y es su longevidad lúcida. A menos que caiga en manos de algún narco por ahí que lo secuestre, pero suele ser de una larga vida. Bien, entonces, tenemos una segunda definición de lo que queremos buscar. ¿Cómo se puede relacionar también con fuerza de voluntad, o cómo se puede interpretar la fuerza de voluntad? Es que la fuerza de voluntad es una expresión muy desafortunada. En realidad, la voluntad es fuerte únicamente mediante la ejecución de ciertas reglas. ¿Cómo haces fuerte un músculo? Petición. Repetición. ¿Cuántas veces? Sin cuenta, no con 5, con S. Sin cuenta. ¿Cuántas veces vas a tener que repetir la acción virtuosa para que llegue a ser una fuerza? 50. No tienen cuenta. Ajá. ¿Y por qué no han podido? Porque han violado la primera ley del aprendizaje. Y es la no repetición reiterativa del propósito que se quiere lograr. Pero bueno, eso lo vemos después. Vamos a la segunda definición de virtud. La segunda definición es: la virtud es el justo medio entre dos extremos. Pongamos ejemplos. A ver, para hacerlo de manera más ágil y participativa. Pepe, descríbeme una cualidad, una virtud que tú admires mucho en una persona cercana a ti. Es muy honesta. Si exagera la honestidad, ¿en qué cae? Simplemente eres honesto. Escrupuloso. ¿Sí? Y si pierde la honestidad, pues deshonesto. Entonces la honestidad es el justo medio entre la escrupulosidad y la deshonestidad. Ahora tú ponme, Jacinto, el nombre, ponme la virtud, no, el defecto que más odias en una persona cercana a ti, que más gordo te cae. Indiferencia. La indiferencia, el importamadrismo, el valemadrismo. Sí. Fulano de tal es valemadrista. Muy bien. Entonces, el valemadrismo es un extremo completamente opuesto a la servidumbre, ¿sí? Al servilismo. Entonces, acá está la indiferencia, el indiferentismo, y en el otro lado extremo está el servilismo. ¿Qué está en el justo medio? ¿Cuál sería la virtud del justo medio entre servilismo e indiferentismo? La servicialidad. Servicio, pero Ser acomedido, ser servicial. Sin ser servil. Ni eres servil, ni eres indiferente. ¿Sí? Ves pasar a tu mamá cargando las bolsas, te acomides. Una virtud. Ves pasar a tu mamá cargando las bolsas y ni la pelas, indiferente. Pero pasa un ¿Sí? cuate que tienes lana, vas y le sirves. Exacto. O pasa tu mamá con las bolsas y esperando que te dé un domingo, Así es, vas y le ¿sí? sirves. Vas y le cargas las bolsas, ¿no? Estás vendiendo barato tu amor, aventurera, ¿no? ¿Sí? Pero fíjate qué curioso. ¿Sí? Tú dices, es algo que yo no admiro. Pero hay gente que admira el valemadrismo. Ah, claro. Hoy está muy de moda ser valemadrista. Es más, te dicen, no, llévatela suave. Y si güey, hazte güey, Este güey, llévatela no las tranquilo, regale, ¿no? Que te no valga. le pongas más, Sí, 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 pues sí pasa. sí.
Bien, entonces, ¿Para qué trabajas de más y pues te van a pagar lo mismo? Nadie se da cuenta. ¿quién de ustedes se reconocería como una persona perfeccionista? El perfeccionismo es todo lo contrario a la excelencia. Ese peor. El perfeccionismo es el peor defecto de una persona buena. A lo mejor tengo un concepto erróneo de perfeccionismo. Perfeccionismo es algo absolutamente inalcanzable para cualquier ser humano. Porque perfecto únicamente Dios. Los seres humanos somos únicamente perfectibles. En mi caso me gusta ir mejorando las cosas. Pero fíjate, Sí, está bien. En ese caso, a lo mejor Sí, estás buscando la excelencia, Sí, lo óptimo. Sin la obsesión de... Si no eres obsesivo, no eres perfeccionista. ok, entonces, No. tengo la Pero en tu caso, a lo mejor sí. Pero Sí, no es tengo lo la que, obsesión. perdón, es lo que me pasa de que pues, lo estoy haciendo todos los días. Sí. Un día ya no lo hice, no, ya no. Ya la otra valió. semana empiezo 3 de 0. Ajá. Pero luego ya no lo continúo haciendo. Entonces ahí se pierde eso La que quería continuidad. hacer y ya no lo hice. No, pues, entonces el pésimo, buscar pues, ser sí es perfeccionismo, perfecto sí. me Te quiebra, corta. te quiebra. Ya no hacerlo porque ya no es perfecto, ya no Claro. me salió bien. Entonces, fíjate, apréndete por favor esta frase para ti y cualquiera de ustedes que sea perfeccionista. Lo perfecto en el ser humano es enemigo de lo simplemente bueno. Lo perfecto en el humano es enemigo de lo simplemente bueno. Y el perfeccionismo es una neurosis que se llama trastorno obsesivo de la personalidad o trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. ¿Sí? Y que puede llegar a representar desórdenes gravísimos y hacer desventurado a la persona que lo sufre y a quien lo sufre a su alrededor. Es terrible vivir con un obsesivo compulsivo, es el infierno en la tierra. Sí. Entonces, el enemigo del éxito en el trabajo es el perfeccionismo es un terrible enemigo de la excelencia. Y Sí, perdiste la oportunidad. sí, sí. Por estar buscando el 10 y perdiste la oportunidad. Ujú. Ya pasó ayer. Sí. Era para ayer. Y tiene más sentido lo que está diciendo. Sí. El ser fuerte que ser perfecto. Ah, es que ser Porque fuerte ser- es otra porque- exageración. Pero Hay me 5. refiero fuerte a como... Ah, pero espera, es que hay que entender bien la Sí, palabra fuerte. No me refiero a fuerza... No, espera, positiva. es que nuestra cultura... Más bien, nosotros somos fuertes, que somos hijos del Creador. No, eso no es lo que te da la fuerza. Absolutamente erróneo el concepto. Hay personas que no son creyentes y tienen la virtud de la fortaleza. Dios no te da las No, virtudes no. básicas, no. Dios te da las virtudes superiores. La fe, la esperanza, la caridad, las virtudes superiores. Y a veces no te las da, las tienes que buscar tú con tus propias fuerzas. Y las virtudes naturales, Dios no las da directamente a cada persona, sino que son virtudes con las cuales fuimos creados los seres humanos. Seamos creyentes o no en Dios, todo ser humano puede ser prudente, justo, fuerte y templado. Ajá. Sin excepción. Es algo, por eso se llaman virtudes naturales. No son virtudes del creyente o del católico o del musulmán o del judío. No, son virtudes humanas de las que todos tenemos acceso, sin excepción, si queremos. ¿Sí? Son actos voluntarios. Voluntarios. Muy bien, entonces, el justo medio entre dos extremos. Me gustaría hacer un ejercicio rapidísimo. ¿En qué posible extremo caen con cierta frecuencia cada uno de ustedes? Ya quedamos, tú caes en el trabajolismo. ¿Cuál sería el justo medio? Justo medio. ¿Más hogareño? No soy. Sí, pero No soy. tal vez No, soy una quítale ley. 2 horas a la chamba y dale 2 horas a tu esposa, ¿sí? O media hora a tu esposa y media hora a tu hija, media hora a tu persona. Es que y- lo hago, pero todo eso lo hago. Pero- Pero a mi esposa y a mi hija. Pero trabajo cuando no los veo. Sí, pero ¿por qué no? Mejor me gustaría, porque A le ver, digo a mi esposa, ¿sí? debería ¿Te gustaría dedicarle más tiempo a leer. más tiempo a la lectura? ¿Más tiempo a ti? ¿Sí? ¿A la lectura? A leer. Magnífico. Bien.
¿sí? Entonces, córrete del extremo al justo medio y date tiempo a ti y menos tiempo a la chamba Así es. que genera ingresos. ¿Sí? ¿Cuál extremo reconocería alguno de ustedes? Ya sea acá o acá. Extremo izquierdo, falta. Extremo derecho, sobra. Pues yo suelto proyectos. Sueltas proyectos. Suelto personas. Sueltas personas, sueltas proyectos por falta, por miedo. Por miedo. Por miedo. Por miedo. Bueno, entonces fíjate, ahí la virtud que te hace falta es la tenacidad. 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 Les voy a explicar, hace algún tiempo, 2-3 años, participé en un estudio internacional, varias firmas de psicólogos y despachos especializados, y anduvimos por todo el planeta. A mí me tocó México y el sur de Estados Unidos, averiguando cuáles son las 2 virtudes o las 3 virtudes que más distinguen a los directores generales de las empresas más exitosas del planeta. Los CEO, los CEO más productivos, más famosos por sus magníficos resultados, por haber llevado a sus empresas de un nivel mediocre o bueno a un nivel extraordinario. Hicimos el estudio y encontramos muchas virtudes, pero sobre todo 2 que destacaron por encima de todas las demás. ¿Cuáles pudieron haber sido? Esas 2 virtudes que destacaron por encima de todas. Tenacidad. La tenacidad y la humildad. Humildad. La humildad. ¿Sí? Gente Porque picudísima esos niveles. que nos las encontrábamos barriendo la entrada de su edificio, de su propiedad de 80 pisos. ¿Sí? Gente humilde y servicial y profundamente tenaz. Entonces, una de las cosas que más nos conviene aprender a todos los seres humanos es la tenacidad y la humildad. Porque está garantizado que si eres tenaz y eres humilde, puedes alcanzar cumbres que la inmensa mayoría de la gente no va a lograr. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, fuerza es la primera definición. Segunda definición, justo medio entre 2 extremos. Tercera definición, es el hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas. Nada de lo que tienes te hace mejor persona. Nada. Ninguna propiedad material te hace mejor persona. Únicamente te hace mejor persona el tener dominio de las 7 virtudes, que son, empezando en orden de abajo hacia arriba: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las virtudes naturales que todos tenemos, al menos potencialmente. Y las virtudes teologales o superiores, que son la fe inteligente, la fe cultivada, la esperanza y la caridad o amor verdadero. Entonces, una persona excelente es la que ha cultivado las virtudes en grado óptimo, no perfecto, óptimo. Es decir, lo más posible, dentro de sus limitaciones culturales, de conocimiento, raciales, geográficas, políticas, económicas, qué sé yo. Todos tenemos limitaciones y en función de las limitaciones podemos alcanzar cierto grado de optimización en las virtudes, y de acuerdo, si alcanzamos ese grado de optimización en la virtud, eso es justamente lo que nos hace personas excelentes, ¿sí? No perfectas, nunca perfectas, Excelente. siempre perfectibles, ¿ok? Esa es la tercera definición. Y tenemos una cuarta definición de virtud, que es a mí la que más me divierte y la que más me encanta trabajar con la gente. La virtud es la principal fuente de endorfinas. Principal fuente de endorfinas. O sea, crear nosotros endorfinas. ¿Sí? Parece que te sorprendes Lo que pasa muchísimo, es que pero así es. Tu comportamiento virtuoso. Tu comportamiento virtuoso genera endorfinas. No que generes endorfinas para ser virtuoso. No, es Eso al viene revés. dentro. Sí, Ay, no. Así pero- conste. Oh, ya. Muy bien. Entonces, todo comportamiento placentero, todo. Beber, fumar, drogarte, fornicar, insultar, disparar,
hacer ejercicio, lo que quieras. Todo comportamiento placentero produce endorfinas. La adicción a las maquinitas. ¿Sí? Que tú estás La viendo. adicción al bingo, Te produce. la adicción a los celulares, a los PlayStation de los chavos, a la pornografía. Cualquier adicción genera endorfinas. Al trabajo Pero también. ¿cuáles Al son trabajo. las endorfinas buenas? Ese es el problema. Ándale. La inmensa mayoría de la gente solo produce endorfinas baratas, de alto impacto y muy corta duración. Todo lo que me gusta o mata o enferma o hace daño. Y esas son las endorfinas de altísimo impacto y cortísima duración. Cigarro, alcohol, drogas, sexo, violencia, pelea, pornografía, todo lo que es placentero y que es lo que está de moda en la sociedad postmoderna actual, es lo más popular, lo más famoso. Todas las conductas perversas de cualquier tipo, político, narcotraficante, abuso de poder, sexualidad antinatural, invariablemente es una altísima y poderosísima fuente de endorfinas. ¿Sí? Esa es la que llamamos endorfinas del primer grupo. No se las recomiendo, son letales. ¿Por qué? Porque te acostumbran a una conducta viciosa, y como la conducta viciosa te da satisfacción a muy corto plazo, tienes que repetir el acto vicioso para seguir produciendo endorfinas baratas que te van a durar media hora, 8 minutos, 1 hora si bien te va, y tienes que volverlas a conseguir con un nuevo acto vicioso que se va escalando hasta que te mueres o te matan o te enfermas, y generalmente te enfermas de modo irreversible. Bien, es la principal entrada del SIDA. No se dice SIDA, se dice SIDA. Sida. Sí, sí. Sida. Bien, SIDA, con acento en la A y partida en 2, SIDA. Luego tenemos las endorfinas de plazo medio, que son muy benéficas. Son endorfinas que te van a producir, se producen a través del ejercicio, del esfuerzo, de subir un piso en vez de elevador, de caminar, de nadar, de leer, de hacer cualquier cosa que te cueste trabajo. De hecho, yo tengo un lema: invariablemente, si puedo hacer algo fácil, lo rechazo. Busco la ruta más difícil. ¿Por qué busco la ruta más difícil? Porque es la que me mantiene con mayor calidad de endorfinas. ¿Cómo es la sociedad? Buscadora de la línea del menor esfuerzo. Todo el mundo quiere easy way, que no se traduce como camino fácil, se traduce como hazte güey, ¿no? Bueno, y si lees, pero ¿cómo lee la gente? Que sea letra grandota y con monitos. No, deje usted eso, el contenido. El contenido, puras lágrimas y risas, y Exacto. memín pinguín y puras vaciladas, ¿no? Ni siquiera novelas de clásicos. No, ni siquiera, ya no dijeras novelas, aunque fueran cursis, no importa. Como personas que yo leo, pero ¿qué leen? Novelas, revistas. Sí. no, Entonces, en general, de cada 1000 personas, 999 no producen endorfinas del segundo grupo porque carecen de lo que yo llamo cultura del esfuerzo. Todo lo quieren fácil. Aprender inglés sin esfuerzo. Bajar la panza sin esfuerzo. Hacer el amor sin esfuerzo. ¿Sí? Bueno, sin esfuerzo. Y sin compromiso. Y sin tiempo. Bueno, Y con prisa. Menos tiempo. Sí. Rapidito, peladito y a la boca. ¿Sí? Bien, esas son las endorfinas del grupo 2, que no son hábitos virtuosos, pero pueden serlo. Y cuando se convierten en hábitos virtuosos, pasamos a las endorfinas del grupo 3. Y en las endorfinas del grupo 3, llamamos endorfinas de alto nivel de duración, duran toda la vida, aunque son de impacto mediano o bajo, pero siempre duran. Es como un tanque de gasolina que nunca se acaba. Te dura toda la vida, nunca se te va a acabar. ¿Y esas cómo las generan? Mediante actos virtuosos, únicamente mediante actos virtuosos. Nos vamos a enfocar a cómo aprender hábitos virtuosos. Es el eje central de la sesión. buenas obras. Por eso estamos. Las buenas obras son actos virtuosos.
Las 12 obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, son actos virtuosos. Pero el Teletón no es un acto virtuoso, ¿eh? Es un acto comercial tramposo que sirve para eludir impuestos. Y para presumir que yo di 100 millones, ¿no? Si realmente fuera un acto virtuoso, no aparecería el nombre del girador del cheque. Si fuera un acto virtuoso. Pero como es un acto exhibicionista, comercial, tramposo. Nos damos cuenta porque están en el anonimato. Exactamente. Si fuera una donación anónima, realmente anónima, sería un acto virtuoso. Pero no, que 50 millones los dio Banamex. ¿Dónde está la virtud? Está como el cuate aquel que llega al templo y echa todas las talegas de monedas, ¿no?, a la vista del público y dice: gracias, Señor, te doy porque no soy como los demás hombres, ¿no? Y la viejita que llega y deja su centavito por ahí sin que nadie la vea. Y luego Cristo pregunta: ¿y quién alcanzó la gracia delante de mí? ¿El rico o la viejita? ¿Sí? Entonces las personas que dan 50 pesos y que no ponen ni su nombre, eso es un acto virtuoso. ¿Sí? Bien, entonces esas son las 4 definiciones de virtud. ¿Cómo adquirir las virtudes? Bien, vamos a ver cómo se adquieren las virtudes.